Presidenta, estamos ante un caso en el que muchos parlamentarios hemos suscrito ya una moción de censura contra el ministro Figalo. Él ha cumplido con venir al Parlamento para dar su punto de vista y su explicación, que en realidad, Presidenta, es un capítulo más de un caso mucho más grande. O sea, este no es un tema en que comienzan aquí las discusiones y aquí van a terminar. Ni se van a dirimir con el voto de censura si se hace o no se hace, si se obtiene o no se obtiene. Este es un capítulo de un tema mucho más profundo, de un tema que implica a muchas más personas, que ha llevado a que el Parlamento tenga nada menos que 3 comisiones investigadoras sobre ese tema, porque son puntos que están imbricados unos con otros, y que además pueden llegar, como aquí ya se ha deslizado, pueden llegar directamente a la Presidencia de la República. De manera que este es un caso, el más grande caso de corrupción que está enfrentando el actual gobierno, y es un tema que los está llevando a tratar de controlar la situación, y este es un capítulo más de ese esquema, de buscar cómo se controla un caso que se les está yendo de las manos, en la medida en que la prensa, semana a semana, nos viene trayendo novedades, correos, audios y distintas versiones que van dibujando la existencia de una red que se habría germinado desde el año 2006, con los dineros que vinieron desde Venezuela, que fueron después depositados en las cuentas del señor Ilan Paul Heredia Alarcón, hermano de la primera dama, y después en cuentas de la propia primera dama, a través de asesorías para palma aceitera, especialista en palma aceitera, centros capilares, el Daily Journal, donde no se publicó ni un solo artículo en inglés en Venezuela, pero que le mandaba $5.000, o esta institución que se llama Beneval, que es una institución venezolana de valores que también le remitía recursos. Nada de eso nunca se aclaró, y ahora empiezan a salir nuevamente estos mismos esquemas. Y el ministro, Presidenta, nos ha venido a decir acá que él se ha reunido con los procuradores, en primer lugar, por encargo del presidente de la República. Y nos ha leído varios artículos que dibujarían la posibilidad de el amparo legal de esa atribución. Pero no ha leído el principal de todos, que es justamente la Constitución del Estado, ¿no? Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Le voy a dar la introducción, usted sabe que siempre se la doy, pero un minutito para terminar esta parte. Entonces, cuando el señor ministro nos dice que dentro de sus atribuciones está en las de buscar en nombre del presidente de la República, y que por eso está el asesor principal del presidente de la República acompañándolo, está ingiriendo sobre un caso que está en curso y no le corresponde al presidente de la República saber qué es lo que ocurre con un caso. No puede, no es su atribución, ni siquiera la del ministro, porque el ministro preside el Consejo de Defensa del Estado, pero para diseñar las políticas, porque eso es un consejo, no para ver casos particulares. Por eso es que la misma norma que establece la existencia del Consejo de Defensa del Estado establece un artículo que tampoco se ha leído, que es justamente el inciso B de los principios rectores de la defensa del Estado, que dice: autonomía funcional. La defensa jurídica del Estado se ejerce por medio de los procuradores públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones. Con autonomía en el ejercicio de sus funciones, quedando obligado a cumplir los principios rectores del sistema. Correcto. Eso es lo que le diseña el Consejo de Defensa del Estado, los principios rectores. Pero lo que no puede el ministro es decir: el presidente quiere saber de un caso y deme usted este caso, y además tratar de decirle a los procuradores cuál debe ser la orientación de su posición en ese caso para convencerlos de un proceso de adopción de mecanismo de colaboración eficaz. Porque además ni siquiera es atribución de los procuradores el tema de la colaboración eficaz. El ministro dice, incluso él ha manifestado que él mismo se ha reunido con un colaborador eficaz y que incluso han estado viendo la posibilidad de conseguir una vivienda para dar una protección. Esa no es competencia del ministro de Justicia, reunirse con un colaborador eficaz. Y si el fiscal, que es el titular, le rechaza la colaboración eficaz, ¿qué va a decir ese colaborador? Pero si yo hablo con el ministro.
Entonces, están mal orientando a un colaborador eficaz en un proceso, ofreciéndole cosas que no se le pueden cumplir. Porque el único, y lo dice la ley, que puede otorgar beneficios es el Ministerio Público. Aquí está. Proceso de colaboración eficaz, Código Procesal Penal, artículo 472. El Ministerio Público podrá celebrar un acuerdo de beneficios y colaboración con quien se encuentre o no sometido a proceso penal, así como con quien ha sido sentenciado en virtud de la colaboración que presten las autoridades para la eficacia de la justicia penal. ¿Dónde dice Ministro de Justicia? ¿Dónde dice Procurador? ¿Dónde dice Gobierno? Atribución exclusiva del Ministerio Público, que la propone para que el que la apruebe ulteriormente sea el juez. Este es un tema entre fiscales y jueces. El Ministerio Público no interviene simplemente para... la Procuraduría no interviene simplemente para poder plantear un punto de vista, pero no puede la Procuraduría, como de hecho lo ha venido haciendo, negociar colaboraciones eficaces en ningún caso. La interrupción que me solicita el congresista Bugatás, con todo gusto, presidente. Congresista Bugatás, interrupción. Muchísimas gracias por su gesto democrático, congresista Müller. La verdad que si usted está disponible, me gustaría contratarlo de abogado. Pero ¿sabes para qué caso? Para el caso de la infracción constitucional de Alan García, donde hubo una flagrante violación jurisdiccional y usurpación de funciones e infracción constitucional. Yo no sé, esos mismos argumentos que están manejando maquiavélicamente el día de hoy no son aplicables al jefe de su partido, que ordenó allanar una vivienda que violó la autonomía del Ministerio Público. Aquí estamos hablando, en lo que se refiere al caso del Ministerio, están hablando del sector del Ejecutivo. O sea, aquí no ha habido ninguna reunión, ninguna imposición a un fiscal, como ocurrió con la señora Gladys Echaíz, o falsificar fiscales, como hizo el señor Fujimori en su momento. Acá ha sido dentro del ordenamiento que establece el Poder Ejecutivo. Quien es el jefe del Consejo es el ministro, el procurador y los otros procuradores. Yo quiero que quede claro esto, porque ya de mentiras estamos cansados. Gracias. Congresista Müller. Bueno, una vez más, pues, presidenta, hay los que creen que los supuestos pecados de los demás los hacen santos a ellos, ¿no? Y es un tema completamente distinto, porque lo que ocurrió en esa ocasión era que una entidad pública, que era la Marina de Guerra, no quiso dejar que un fiscal hiciese una investigación. Y el jefe de Estado, en su condición de jefe de Estado, como el domiciliario de las entidades del Estado, dijo, no, entren y hagan la investigación. O sea, no vulneró ninguna autonomía del Ministerio Público, al contrario, el Ministerio Público se quejó de esa situación. Y por eso lo investigó el propio señor Bugatás. Lo que pasa es que él se confunde, a veces las cosas ya no las ve bien, no distingue colores y formas, y ese es su problema. Pero, presidenta, yo sigo. Cuando se dice entonces que el presidente de la República y el ministro pueden inquirir sobre casos específicos, se está violando la ley. Ellos solamente pueden hacer principios rectores, presidente. Los procuradores pueden informar de los casos en los que son requeridos. Dele tiempo adicional. Pero una cosa es informar y otra cosa es lo que hemos visto o escuchado en esos audios. Pueden ser legales o ilegales los audios, pero ya esa discusión, presidente, es una discusión bizantina en el Perú. Hace más de 15 años que con audios ilegales se sentencia gente, hay gente que está presa hasta ahora con videos ilegales. Ya la prueba ilegal en el Perú no existe, por acción de procuradores de toda época. Así que ya esa es una discusión bizantina. El tema es que la conversación se da. Y bien raro, ¿no? Porque cuando el lector común y menos avisado se pone a leer en términos de contexto todos esos audios, lo que uno está viendo es que, primero, que el que más toma la palabra es el señor Figalo, y segundo, que trata de convencer de la necesidad de que la colaboración eficaz sea introducida para el señor Martín Belaúnde del Ocio, tan clarito como el agua. Y eso, presidenta, es un mecanismo de inducción que por alguna razón que no se ha explicado, y que por supuesto el congresista Bugatás ni siquiera la puede percibir, hay una desavenencia. Dele tiempo. ¿Cómo que no hay debate? ¿Cómo que no ha habido pugna? Si el señor Salas le ordenó a la señora Vilcatoma que grabe al ministro, y no se lo ordenó anteayer, se lo ha ordenado desde el mes de mayo. Entonces,
todas las veces que desde el mes de mayo el señor Salas ha estado emitiendo declaraciones, ya sabía él que había ordenado grabar al ministro. O sea, entre el ministro y él se deben haber reunido decenas de veces entre el mes de mayo y el día de hoy, y durante todo ese tiempo el ministro no sabía que el señor Salas ya había ordenado que lo graben a él. Entonces, no me digan que no hay desavenencias, pues, sí las hay. Y esa es una desavenencia grave. Por eso lo han grabado. Y por eso, al amparo de la ley 29.542, es que han hecho la denuncia. Puede ser que sea una apreciación equivocada, la Contraloría la ha desechado, pero esa es la concepción que tenían los procuradores. Procuradores que, por lo demás, Presidenta, no es que nosotros estemos en una posición política de defenderlos y considerar que son... No, nosotros también hemos criticado el trabajo de esos procuradores, hemos tenido polémica con esos procuradores que han buscado siempre politizar las cosas para desviar todo tipo de investigación que hay contra los funcionarios del actual gobierno hacia el gobierno anterior. O sea, el mismo cassette que tiene en la cabeza el señor Bogatás. No, todo para el gobierno anterior, digamos, desvíen. Ya no, pues, eso ya pasó. Ya van a cumplir 4 años en el poder, la corrupción está que les rebota por todas partes y todavía siguen pensando en el gobierno anterior. Eso no se lo cree nadie ya. Pero el ministro lo sabe. Y entonces el ministro, por encargo del presidente de la República, lo ha dicho. No es que esté buscándole a los procuradores información, como dice el artículo 24 del decreto obligativo 1058. Los está tratando de convencer de que ellos asuman el tema de la colaboración eficaz, al cual ellos se oponen, pero del cual el fiscal sí estaba de acuerdo. Y lo que ha sucedido acá es que el fiscal, los fiscales, eso lo señala en esta conversación, han manifestado su desagrado al ministro de Justicia. Dele tiempo. Es decir, los procuradores se oponen a la colaboración eficaz del señor Martín Belaunde, los fiscales estarían de acuerdo y los fiscales van y se quejan ante el ministro, mire cómo nos tratan los procuradores, están pidiendo mi destitución, le dice el fiscal Guamán. Entonces, sí hay desavenencias y hay un manejo desordenado del Consejo de Defensa del Estado, por decirlo menos. Y entonces, en ese predicamento, en esa desesperación, empiezan a violar la ley una tras otra. Se empiezan a dar atribuciones y el señor ministro de Justicia empieza a vulnerar acciones de derecho. Por ejemplo, cuando se reúne con el señor Segura y se reúne con el señor Roy Gates, el señor asesor o consejero del presidente de la República, de acuerdo a sus competencias, solo puede actuar en funciones requeridas por el presidente de la República. Incluso antes de que el actual gobierno llegase, la norma... Dele tiempo para culminar. Que los procuradores así, tenían una serie de atribuciones: asesorar en forma individual o colegiada al presidente de la República, elaborar estudios y otras funciones que les sean asignadas. O sea, podría ocurrir que le hubiesen asignado una función especial. Esa parte fue derogada por el actual gobierno con un decreto supremo. Apenas entraron, en septiembre del año 2011, en la que se establecía que únicamente temas requeridos por el presidente de la República podían ser ejecutados por los consejeros presidenciales. Entonces, el consejero presidencial, el señor Roy Gates, que ha estado en la televisión diciendo de que por su cuenta fue a ver este tema, que tiene cosas guardadas, etcétera, ese señor ha ido por encargo del presidente de la República. Y entonces el presidente de la República está mostrando aquí un excesivo celo, porque él considera que aquí tiene que haber un tratamiento especial para esta persona. Tan es así que cuando el Congreso aprueba, con su autonomía también, la conformación de una comisión especial, ¿qué dijo el presidente de la República? No, el Congreso no debe aprobar eso, el Congreso tiene que estar para otra cosa. ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Para culminar. Preocupado por la corrupción. No, ese tema no, el Congreso que no lo investigue. El Congreso tiene que hacer otras cosas. Bueno, ahí está la prueba. Esa es la punta del iceberg. Y esa punta del iceberg está empezando a aflorar cada vez más. Y está empezando a verse realmente qué es lo que está debajo. Entonces, yo siento mucho que el ministro haya estado en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con la persona equivocada, porque va a tener que pasar y asumir una responsabilidad política. Esa responsabilidad política que incluso para algunos es hasta infracción constitucional. Y esa infracción constitucional se dilucidará como corresponde. Pero lo cierto es, Presidenta, que cualquiera que fuera el resultado de la votación que se va a tener el día lunes, ya el gobierno está en una situación, como se llama, de tirar bandazos. No tienen la claridad del que busca deslindar. Porque el que sabe que hay casos de corrupción
que pueden estar en el entorno de la actividad política, pero que no está afectado porque... Culmine. Voy a terminar. Ese deslinda rápidamente. Que se investigue y da todas las garantías. Pero el que sabe que tiene un tremendo rabo de paja, el que sabe que tiene cosas que contestar y que no se esclarecieron, el que sabe que está pagando favores, como este favor que se paga al abogado, como este favor que se paga al nuevo procurador, como es el favor que le pagaron también al juez que sacó al señor Ollanta Humala del caso de Andahuaylas con un habeas corpus increíble y que ahora es asesor aquí en el Congreso, bueno, o al señor Amílcar, que también trabaja en Palacio de Gobierno porque a pesar de que lo filmaron pagándole a los testigos para que se desdijeran en el caso Madre Mía, todo eso, Presidenta, todo eso es parte de un gran esquema. Y nosotros consideramos que en ese esquema el ministro va a tener que asumir responsabilidades. Pero eso no va a quitar a que las investigaciones prosigan, a que este inmenso caso de corrupción se dilucide. Y no será seguramente por acción de los políticos, no será seguramente por acción del Poder Judicial. Lo está haciendo la prensa, lo está haciendo la sociedad civil, lo están haciendo las redes. Allí es donde están empezando a depositarse todas las pruebas que están surgiendo en este caso de corrupción. Y eso es indetenible, Presidente. Culmine. A los señores representantes del oficialismo aquí, que creen que la mejor defensa es simplemente recordar el pasado, que vayan poniendo los pies en polvorosa. Si tienen rabo de paja, tiemblen. Si no, duerman tranquilos. Pero yo creo que la mayoría va a terminar en un tremendo terremoto. Muchas gracias.